a todas ustedes un beso. De verdad que estoy muy contenta con el Señor por darme el regalo de compartir con todas ustedes pues el mensaje del Señor y lo que el Señor constantemente nos está enseñando. Bueno, vamos a hacer una corta oración y vamos a entregarle este tiempo a nuestro Padre Celestial. Padre amado, alabamos y bendecimos tu nombre. Levantamos nuestra mirada al Dios omnipotente, omnisciente, al Dios omnipresente, al Dios eterno, al Dios que hace maravillas, prodigios y señales, al Dios que hizo el cielo y la tierra, pero que también levanta al caído, que también se compadece de aquel que tiene su alma angustiada, al Dios que creó el universo, pero que también nos hizo, nos formó, nos conoce. A ti, Padre amado, levantamos nuestro corazón. Cierre sus ojos, abra sus labios y dígale conmigo, cuán grande eres tú. Mi corazón entona la canción, cuán grande eres. Digno de suprema alabanza, mi Rey, mi Señor, en quien mi alma confía, en quien mi alma se deleita. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Con mi alma y con mi corazón quiero gritar, Señor, quiero levantar mi voz y decirte, Señor, gracias. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por la gracia que derramas todos los días y que me permite disfrutar de tu presencia. Gracias, Señor, por el Señor Jesucristo, por ese amado Hijo que entregaste por mi vida, por este puñado de mujeres. Gracias por la obra del Espíritu Santo, santificadora en nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra viva y eficaz. Gracias, Espíritu Santo, por llenarme. Gracias, Espíritu Santo, por darme la mente de Cristo. Gracias, Señor, por darnos una nueva oportunidad, Señor, para volver a levantarnos, para volver a creer en ti, para volver, Señor, a tomar fuerzas. Hoy decidimos, Señor, renovar nuestra mente, Señor, para ser transformadas conforme, Señor, a lo que tu palabra tiene para nosotros. No nos queremos, Señor, medir y hacer como nos dice el mundo, Señor. No, Señor. Queremos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso, Padre, buscamos tu palabra y por eso nos reunimos a pedirle al Espíritu Santo que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Abra sus labios y diga al Espíritu Santo que la luz de Cristo sea iluminando mi espíritu, mi corazón. Dile que la luz de tu palabra me enseñe, me corrija, me instruye, aún me convenza de pecado, de justicia y de juicio. Diga al Espíritu Santo, yo te invito a que abras mi entendimiento, a que despiertes mis oídos mañana tras mañana. Dígale, hoy estoy dispuesta, Señor, a que tú sigas haciendo la obra en mi carácter. Alabo y bendigo tu nombre, Señor, por el día que me escogiste y me apartaste, por ese día maravilloso donde, Señor, pusiste mi nombre, papá, en aquel libro, por haber pensado en mí, Señor, y en todas aquellas cosas que fueron formadas en mi vida, porque salió de tu corazón, porque somos de gran estima para ti, Señor, porque con amor eterno nos has amado y queremos corresponderte, Padre. La mejor manera de corresponder a ese amor es, Señor, siendo sensibles a tu dirección y obedecer a tu palabra. Gracias, Señor, por todas y cada una de estas mujeres. Yo las pongo en tus manos, las entrego delante de ti, Señor, igual que mi vida, para que hoy ministres a nuestro corazón y nos permitas disfrutar de todo lo que tienes para nosotros. En la autoridad, en el nombre de Cristo Jesús, te hemos orado con acción de gracias. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis damas queridas, vamos a seguir. Entonces, les invito a que me acompañen a esta nueva serie. Nuestra nueva serie está en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vamos a ver cómo deben estar vestidas las mujeres que hemos sido escogidas por Dios, cómo debe ser nuestro vestido, cómo debemos estar
cada día nosotras transformándonos para caminar, para andar como es digno del Señor. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esto es una parte de lo que el Señor nos dice cómo debemos vestirnos. ¿Y por qué? Le preguntaba yo al Espíritu Santo, ¿por qué quieres el tema de cómo debemos vestirnos? Y es que yo sé que ustedes se han dado cuenta y todas vivimos de que el mundo actual, las mujeres siempre hemos sido tentadas a preocuparnos constantemente por nuestra apariencia, por qué nos ponemos, por qué lucimos cada día, ¿sí? Y entre más pasan los años y los tiempos, más presión sentimos de cómo debemos vestirnos, de cómo debemos, qué colores ponernos, qué atuendos usar, qué prendas. Y es una presión constante de la moda, ¿cierto? De los cambios, de qué me queda bien o qué tengo que hacer para mejorar en ciertas maneras de vestirme. Y continuamente escuchamos voces y vemos cómo las imágenes nos quieren definir constantemente cómo debemos lucir. La imagen de la belleza es tan limitada que la gama de la mayoría de las mujeres que nos muestran los medios de comunicación vienen siendo los mismos, siempre con una extremada delgadez, siempre con los colores, las texturas y constantemente nos están diciendo qué debemos ponernos. ¿Qué hace la industria de la moda? Bombardearnos por todas partes de cómo debemos vestirnos, ¿cierto? Los editores de las revistas, las fotografías, las modelos, constantemente nos están presionando. Y nos sentimos mal si no estamos usando el color de moda, la manga de moda, ¿cierto? El vestido de moda. Y realmente esto nos ha llevado desafortunadamente aún a las mismas cristianas a estar en un corre-corre terrible, en un corre-corre de poder suplir esa necesidad de esos grandes vacíos que nos dejan todos los medios de comunicación y todo lo que nos acompaña alrededor de nuestros diferentes roles también. Empezando por el estilo que nos muestran las portadas de revista, ¿sí? Como las mujeres constantemente vemos que estamos presionadas a ser cada vez más bellas, ¿no? Entonces vemos a las modelos, pero cuando ustedes ven una modelo en la revista y la ven en la ciudad ya al encuentro de ella en cualquier lado, ustedes y yo nos podemos dar cuenta que es totalmente diferente, que realmente todos los retoques que le hacen a esa mujer son impresionantes, que realmente como aparecen las piernas y como aparece el cutis y como aparece el cabello, muy pocas son realmente tan sinceras como aparecen en las fotos, tan reales como aparecen en las fotos. Y vemos mujeres constantemente obsesionadas por la belleza física, porque quieren llegar a ser semejantes a la tal prototipo europeo, a tal y tal mujer que es famosa y que sale en todos los medios de comunicación. Y desafortunadamente todas esas presiones van minando los corazones aún de nosotras, las que Dios ha escogido y apartado, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Por qué estamos en este afán de ser cada vez más bellas, de lucir más a la moda, de entrar en competencias que realmente nos dejan olvidarnos de lo más importante y de lo que sí tenemos que prestarle atención, sin decir que no es importante estar bien, ¿cierto? Lucir bien y buscar, lógicamente, tipos de ropa que nos ayuden de acuerdo a nuestra piel,
a nuestra contextura. Bueno, por supuesto que eso también es importante. Estoy hablando de aquellas que se van ya al extremo, ¿cierto? Que han vuelto ya como un objetivo principal el estar, el conseguir, el buscar cada vez más suplir esa parte externa, competir constantemente. ¿Qué nos dicen los medios de comunicación y nuestras amigas y las personas que nos rodean? Que entre más bellas somos, más felices podemos ser. Que entre más bellas somos y más felices, entonces podemos triunfar. Pero ¿qué nos dice el corazón? ¿Qué realmente nos dice el interior de nosotros? Todas estas cosas, esos antojos, esos deseos del corazón vienen solamente del mundo, de los antojos del corazón que realmente no ha buscado sinceramente a Dios, no se ha vuelto a Dios de todo corazón, ¿sí? Esos antojos y esos deseos vienen precisamente a buscar aprobación, a buscar cómo puedo llegar a ser parte de todo lo que el mundo nos está brindando. La belleza física no nos asegura la felicidad. La belleza física no nos asegura ni la satisfacción ni el éxito, ¿sí? La belleza física es un reflejo de lo que pasa en el corazón de nosotras. Yo hace unos años leía un reporte sobre la princesa Diana y hablaban de ella como una mujer muy afortunada. Era de las mujeres más importantes y la más fotografiada del mundo. Llegó a ser, ustedes lo saben, una celebridad de una magnitud impresionante. Sin embargo, fue una mujer que vivió triste, que vivió con situaciones de dolor, con situaciones familiares demasiado dolorosas. Una mujer que contaba esa revista que tuvo intentos de suicidio, ¿sí? Que admitió sufrir de soledad crónica, que vivió la bulimia e incluso en muchos momentos la tuvieron que llevar a urgencias, ¿sí? Atendida por psicoterapeutas. Y su vida terminó trágicamente cuando solo tenía 36 años de edad. Vuelve otra vez el Señor a utilizar personas como ellas a decirnos que realmente ahí no está ni la felicidad ni es lo que Dios quiere para nosotros. Que estemos poniendo las cosas, nuestros ojos en las cosas del mundo. Nosotros fuimos escogidas y debemos vestirnos de acuerdo a esa escogencia. Pero todo este recorrido que vamos a hacer a partir de hoy, lo vamos a hacer pensando en qué dice la Biblia, de dónde tenemos que poner nuestros ojos. ¿Por qué nuestro corazón tiende a seguir las cosas del mundo y a lo que el mundo nos está imponiendo? A pesar de que Cristo está en nuestro corazón, de que somos apartadas, de que tenemos disciplinas, a pesar de una vida espiritual, hay algo por allá que todavía nos tira hacia las cosas del mundo y esto no debe ser así. Nosotros tenemos que tener los pies muy bien puestos en el mundo sin ser del mundo. Estamos, pero no somos. Entonces, así como la palabra de Dios nos dice en Colosenses 3, capítulo 3, versículo 12, que debemos vestirnos como escogidas. ¿Por qué no nos estamos vistiendo de esa manera? Cuando nos dice que debemos ser vestidas como escogidas, santas, amadas, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, estamos hablando de un ropaje y de un vestido interno. Y esa parte interna es la que tiene que ser restaurada,
sanada, liberada y en un proceso ¿de qué? De cambio. Yo quiero que, por favor, me acompañen a Romanos, capítulo 8, versículo 5. Ahí está en su presentación. ¿De dónde sale el que nosotros insistamos en buscar las cosas del mundo y lo que complace al mundo? ¿Por qué a pesar del tiempo, cierto? La luz. A pesar del tiempo que llevamos consagradas al Señor, todavía seguimos tendiendo a esas cosas del mundo. Entonces vamos a mirar qué dice Romanos 8:5 para que podamos como comprender un poco más esa tendencia de nosotros. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ojo, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Nosotros nacimos de nuevo y al nacer de nuevo, ¿sí? Entonces comenzamos una nueva vida comprada por Jesucristo. Él pagó el precio por usted y por mí, y un precio demasiado alto. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Como ustedes y yo nacimos de nuevo, nosotros somos seres espirituales. El Espíritu Santo mora en nosotros, ¿sí? Y ustedes y yo con esa nueva naturaleza nos tenemos que entregar a esa nueva condición, a esa nueva manera de hacer las cosas, a esa nueva manera de buscar lo que viene del cielo, ¿sí? Cuando la palabra de Dios dice carne, esa expresión bíblica, carne, describe al hombre o a la persona o a nosotras como mujeres naturales. El Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 6, dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, Él siempre nos está diciendo constantemente que hemos de dejar aquellas cosas pasadas, aquellas cosas antiguas, que hemos de cambiar, ¿cierto? Todo nuestro a disfrutar de cosas nuevas. Ustedes y yo tenemos la posibilidad porque ya el Espíritu Santo está con nosotros. Ya el Espíritu Santo nos da esa capacidad, nos fortalece, nos llena, que pone en nosotros la fuerza que necesitamos. Nosotros no tenemos que luchar. El Espíritu Santo, fruto de dejarnos tomar por Él es el que va a empezar a luchar con nuestra vieja naturaleza. ¿Ya? Si ustedes y yo tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en la debilidad, que nos ayuda a vencer la carne, entonces es ese mismo Espíritu Santo que mora y habita en nosotros, que nos lleva, que nos habilita y nos capacita para vestirnos, como dice Colosenses 3. Hoy voy a hacer una introducción general al tema, en general, pero el próximo miércoles, si el Señor me permite, vamos a empezar a hablar de Colosenses 3, de ese versículo 12, pero punto por punto, porque la palabra de Dios dice que nosotros nos debemos vestir de esa manera, ¿ya? Porque la palabra de Dios nos está llevando a que realmente nos parezcamos al carácter de Cristo, ¿ya? Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, que ya nosotros no somos de la carne, es decir, los que vivimos o vivían conforme a esa débil condición humana, a ese hombre natural. Efesios en el versículo 1, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y cuando Él nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en el versículo del 1 al 3, dice que
estábamos así muertos en nuestros delitos y pecados. Así estábamos antes, pero el Señor nos dio vida, conforme a su amor, su gracia y su misericordia. Nosotros que tenemos la nueva naturaleza, hemos sido, ojo, libres de esa naturaleza pecaminosa. Ya de ese estado, nosotros ya no estamos. Precisamente ese es el nuevo nacimiento. Antes tendíamos al pecado y a dejarnos llevar por las obras de la carne. Pero ahora que tenemos al Espíritu Santo, aunque seguimos en esa lucha, aunque todavía la carne, ¿cierto?, se resiste a ser sometida por el Espíritu Santo, ya tenemos toda la capacidad de obedecer al Espíritu y dejarnos guiar por el Espíritu, ¿sí? Ya no estamos, ¿cierto?, sino gobernadas por el Espíritu Santo para no dejarnos llevar por nuestros propios deseos y satisfacer los caprichos de nuestra naturaleza pecaminosa. Si ustedes y yo hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, ¿sí? Ustedes y yo merecíamos el castigo, la muerte. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor dice en Efesios, en el capítulo 2, que nos dio una nueva oportunidad. En ese Colosenses, vamos al Colosenses capítulo 1, por favor, al versículo 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Nos ha reconciliado con quién? Con Él. Al habernos reconciliado, esto incluye una nueva manera ¿de qué? De pensar, de actuar, de decidir. Al habernos reconciliado, tenemos toda la capacidad de escuchar a Dios, de dejarnos llenar del Espíritu Santo y dirigir. Esto incluye toda la personalidad que está completamente alejada de Dios. Ahora ha sido, ¿qué? Reconciliada con Él, ¿sí? Y si estamos reconciliados con Él, dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando nosotros nos reconciliamos, ahora tenemos la capacidad de discernir espiritualmente lo que está pasando a nuestro alrededor. Estamos en la capacidad de escoger lo que le agrada a Dios o lo que le agrada al mundo. Estamos habilitadas con ese regalo maravilloso del Espíritu Santo, de poder siempre andar como es digno del Señor. Entonces, cuando el corazón nos habla en Romanos 8, ese corazón que piensa en las cosas de la carne, nos está diciendo, el Espíritu Santo está dispuesto. Ese corazón que está dispuesto a buscar siempre la carne, entonces va a vivir una lucha en el corazón y una lucha constante entre el mundo y lo que me dice la palabra de Dios, entre mis amigas y los roles que yo manejo y lo que me dice la palabra de Dios, entre lo que yo veo y lo que yo sé de la palabra de Dios. El Señor quiere mujeres que empecemos a vivir unas vidas totalmente nuevas por la obra del Espíritu Santo de regeneración en su vida y en mi vida. ¿Ya? Hay que despojarnos, y de eso vamos a hablar dentro de 8 días, de todas aquellas cosas del pasado. Hay que despojarnos de lo que arrastrábamos y que ya no tiene por qué estar en nosotros. ¿A quién queremos agradar? ¿Realmente usted quiere buscar las cosas que vienen del Señor? Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Si somos
del Espíritu, entonces adivine a quién vamos a querer agradar. Si realmente hemos nacido espiritualmente, ¿cierto? Aunque podemos seguir pecando, ojo, ya nuestra condición y nuestra capacidad de discernir me dice, me arrepiento, me lleva a confesar y apartarme de las cosas que no le agradan a Dios, porque mi nueva naturaleza me dice que yo tengo un nuevo deseo y es de obedecer a Dios y de amar lo que Él ama. Si buscamos agradar a nuestro Padre, entonces busquemos qué dice las Escrituras acerca de nuestra nueva manera de vestirnos. Las Escrituras revelan que en Proverbios capítulo 31, ¿sí? En el versículo 30, dice que engañoso es el encanto y pasajera la belleza. Engañoso es el encanto y pasajera es la belleza. Encanto en hebreo significa figura corporal. La figura y la belleza son dos cosas que nuestra cultura valora y busca con fervor. Sin embargo, Dios nos dice que nuestra búsqueda de la figura y la belleza perfecta es idolatría, que eso no le agrada a Dios. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículos 3 y 4, vamos a mirar, Primera de Pedro 3, ahí está en su pantalla, Moniquita, por favor. Exactamente. Mire lo que nos dice Primera de Pedro 3, del 4 al 5. Vamos a preocuparnos, ¿por qué? Por el interno, por ese corazón, por esa parte interna, que definitivamente es lo que nos permite a nosotros dar evidencia de nuestro nuevo nacimiento. Ojo, Primera de Pedro, capítulo 3. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno. Ojo con esto. El interno, el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante del Señor. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que debemos buscar es lo interno. Lo interno es el estado de nuestro corazón, debe ser nuestra gran preocupación. Esa debe ser nuestra gran preocupación. Mantener un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios, porque así se atavían en otro tiempo las santas mujeres. ¿Cuál debe ser nuestro atavío? Nuestro atavío debe ser el interno. Esto significa que ustedes y yo debemos lucir y preocuparnos por nuestra condición espiritual, que debemos lucir lo peor posible para que la mejor belleza que está en nuestro interior, que es la de Cristo, sea la que se refleje en nosotros. Cuando me refiero a peor posible, me refiero a que no nos debe interesar tanto lo de afuera, aunque es importante, y no estoy diciendo que no nos preocupemos. Estoy diciendo en este momento que lo más importante para nosotros es el atavío interno, la condición de nuestro espíritu, para que realmente brille la presencia de Cristo en nosotros. Mire lo que dice el pasaje en el versículo 3. Necesitamos un espíritu que, en el versículo 4, afable y apacible. O sea, la condición de nuestro espíritu debe ser afable y apacible. Si la condición de nuestro espíritu es afable y apacible, determinará el tipo de belleza interna que atrae a Dios. Dios busca adoradoras en espíritu y en verdad. ¿Sí? No hay nada de malo que busquemos ser bellas y mantenernos, ¿cierto?, en buen estado integral. Pero hay que preocuparnos más por la parte interna. Aprender
a sacarle todo el lujo, pero al corazón. Las escrituras tienen que hablar mucho sobre la belleza externa también, pero lo que más nos habla la palabra de Dios es de esa vida interna que ustedes y yo debemos de vivir, como mujeres que hemos nacido de nuevo. En el caso de nosotras, como hijas de Dios, como escogidas, nosotras no solo debemos pensar y atender cómo está nuestra parte física, sino cómo estamos, pónganme en atención, damas, creciendo y cómo estamos madurando en el carácter de Cristo. Dios nos pide que nosotros andemos como es digno de Él, ¿sí? Y recuerden lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Si las cosas están hechas nuevas, entonces debo vestirme, ¿cierto? Digna de mi nueva naturaleza, digna de mi nuevo dueño, digna del que mora dentro de mí y me ha escogido, que es el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 6 que nosotras somos templo del Espíritu Santo y lo tenemos que honrar con nuestro cuerpo. Lógicamente, cuidarnos al comer, al vestirnos, al lucir nuestras prendas, ¿sí? Entonces, cuando la Biblia nos habla de que si estamos en Cristo, nueva criatura somos, esto significa que Dios quiere que ustedes y yo empecemos una nueva forma de vida, ¿sí? Totalmente nueva, entregada al Espíritu Santo, para que podamos ser fortalecidas interiormente y podamos obedecer a lo que dice las Escrituras. Entonces yo las voy a invitar, por favor, a que me acompañen en estos versículos, rapiditos, ¿listo? ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de que somos nuevas criaturas y como nuevas criaturas, ya Romanos 8:5 nos está diciendo tenemos que pensar en las cosas del Espíritu y empezar a buscar las cosas del Espíritu es precisamente Colosenses capítulo 3, versículo 12. Interesarnos en cuál es el vestido que Dios quiere que nosotros empecemos a lucir a partir de esta nueva naturaleza. En Efesios, en el capítulo, bueno, vamos a empezar con, Efesios capítulo 3, versículo 16 y Romanos también nos vamos a hablar de eso, ¿sí? Efesios dice, Dios nos guiará a una nueva forma de pensar. Efesios capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver si alcanzamos rapidito todos estos versículos. Efesios 3, versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿sí? Nosotros necesitamos, ¿qué dice la palabra de Dios? Fortalecidas con poder en el ser interior, que es lo más importante. Si el ser interior está fortalecido, nuestra belleza externa será un carácter, una manera de pensar, una manera de ser, una manera de decidir de acuerdo a lo que Dios está establecido y tiene establecido en su palabra. Dice la palabra de Dios que nos guiará a una nueva forma de pensar. ¿Recuerdan? Romanos capítulo 12, versículo 2, que debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando
de que nosotros, ustedes y yo, debemos ser dirigidas por esa nueva naturaleza, ¿sí? Siendo dirigidas por esa nueva naturaleza, que es el Espíritu Santo morando en nosotros, por la presencia de Jesucristo, entonces vamos a recibir todo esto que estamos conversando. Efesios 3:16, acabo de leer Romanos 2:12, ahora vamos a hablar, vamos a buscar Efesios 4:29. Ahí están, vamos a ponerlo, Moniquita, ahí en la imagen, para que ellas tengan los versículos. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de agradar a los oyentes. Entonces, una nueva forma de pensar, una nueva forma de hablar, una nueva forma de relacionarnos con los demás, una nueva forma de... A mí me encanta este pasaje, Filipenses 4:8, que tiene que ver con lo que nosotros debemos conservar en nuestra mente, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y lo que es de buen nombre. Si hay algo digno de alabanza, en esto que pensad. Dice la palabra de Dios que el hombre es, ¿cuál es su pensamiento? Como es el pensamiento del hombre, así es su manera de ser y de comportarse. Entonces, mire todas las bendiciones que nos dice la palabra de Dios, que estamos aptas y capacitadas por haber recibido la nueva naturaleza, ¿sí? Y esa nueva naturaleza nos dispone también ¿para qué? Para aún aprender a tener una nueva forma de hablar, una nueva forma de relacionarme con los demás, una nueva forma de entender las circunstancias y las situaciones, de manejar y administrar el dinero, totalmente una nueva forma de vivir, una forma nueva que representa al Cristo que mora y habita en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces nuestra gran preocupación tiene que ser que todos los días que buscamos al Señor, esa nueva imagen sea la que salga de nuestro exterior de nuestro interior hacia nuestro exterior. Una mujer de Dios no debe, lógicamente, exteriormente estar descuidada. Por supuesto que no. Su arreglo personal debe reflejar al Dios de orden, al Dios que la hizo, la formó, al Dios que la ama. Pero el arreglo personal debe poseer precisamente las características fundamentales que nos habla las escrituras y acabamos de leer, ¿sí? Nosotros necesitamos agradarle a Él en todo. Segunda de Corintios 5:9, ahí lo tienen en la pantalla. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Serles agradables, ¿sí? Aquí es muy importante que busquemos que nuestra apariencia externa sea de testimonio, ¿cierto? Por eso tenemos que guardar cómo nos alimentamos, ¿cierto? Cómo cuidamos nuestra salud. Es súper clave y muy importante. Pero también lo que está pasando en nuestro corazón. Por ejemplo, en este día de ayuno, ¿cuántos de ustedes estamos orando, ayunando por nuestro corazón? Para que las palabras de nuestra boca sean las que edifiquen, para que nuestros pensamientos sean los pensamientos, ¿cierto? Que nos dice Filipenses 4:8, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y lo que es de buen nombre. ¿Cuántas de nosotras ya tenemos el hábito de tomar nuestros pensamientos y llevarlos cautivo a la obediencia en Cristo, como dice Segunda de Corintios en el capítulo 10? ¿Estamos realmente buscando ser fortalecidas en el hombre interior para que haya realmente ese impacto de Cristo en nuestro exterior, en nuestra manera de hablar? Porque yo puedo estar vestida excelente, yo puedo tener el mejor traje y de la mejor casa,
de modas. Pero si mi corazón está lleno de amargura, de resentimiento, por muy bonita que me vea por fuera, se los aseguro que jamás podremos dar el mejor testimonio, el mejor impacto a los que están a nuestro alrededor. Al contrario, la amargura y el resentimiento, dice Hebreos, nos estorbarán de tal manera que nos impedirá que las oraciones lleguen delante del Señor y contaminaremos a los que están a nuestro alrededor. Cuando la palabra de Dios nos habla de esa parte interna, vuelvo y les recuerdo, por favor, este punto importante de Primera de Pedro, como lo leíamos ahorita. Nuestra mayor preocupación debe ser desarrollar un espíritu afable y apacible. Y una mujer con un espíritu afable y apacible es una mujer suave, que tiene un carácter moldeable, que no es que tenga una debilidad, porque muchas veces tendemos a pensar equivocadamente de que un espíritu tierno o un espíritu afable es un espíritu endeble, y no corresponde propiamente a eso, para nada, ¿sí? Nuestra cultura nos hace creer que una mujer afable, que una mujer tierna, no tiene personalidad propia. Y quiero decirles que afable significa apoyarse en Dios, confiar solamente en Dios, dejarse llevar por el Señor. Cuando la Biblia nos habla de apacible, se refiere precisamente a la dependencia total, ¿cierto?, del Señor, de lo que dice su palabra, no de nuestras propias fuerzas. Y lo que más hacemos nosotros, no depender de nuestro ego, de lo que nosotros creemos saber, para manipular las cosas, para que salgan a nuestro antojo y como a nosotros nos parece. Cuando la Biblia habla del aspecto de la belleza de la mujer en un espíritu apacible, significa una mujer tranquila. Significa, apacible quiere decir callado. Cuando la Biblia habla de apacible, no se refiere a la ausencia de saber hablar, por supuesto que no. Callada significa una actitud de serenidad, de tranquilidad. Es permanecer quieta, firme y en paz. Es un espíritu totalmente contrario a ser ansiosa, angustiada, afanada, o sea, la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros hemos nacido espiritualmente. Estamos llamadas, ¿sí?, a que nuestro ser interior sea fortalecido, lo acabamos de leer. Fortalecida a tal punto que podamos cumplir Colosenses capítulo 3, versículo 12. Podernos vestir como escogidas de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El próximo miércoles, si Dios nos permite, vamos a hablar a qué se refiere con que nosotros debemos vestirnos como santos. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios que nosotros debemos vestirnos como amadas? ¿Cómo será vestirnos de entrañable misericordia? Entre más dependamos del Espíritu Santo, más posibilidad vamos a tener de podernos vestirnos de esta manera, dando evidencia de nuestro nuevo nacimiento, dando evidencia que realmente Jesucristo es nuestro Señor, que no solamente le decimos de boca Señor, Señor, sino que realmente Él es mi Señor, porque le he dejado el gobierno total de mi vida a Él. Señoras, Dios nos ha dado una nueva manera de vivir.
y así quiere que nos vistamos, de acuerdo a esa manera que Él quiere, esa nueva manera que viene del cielo, que viene de esa naturaleza que el mismo Espíritu Santo desarrolla en cada una de nosotras. Entonces, les invito a que oremos, a que le entreguemos este tiempo al Señor. Entre más ustedes y yo nos vistamos fortalecidas en el ser interior por estas características, más vamos a ver perfeccionarse Cristo, no solamente en nosotros, sino ser de testimonio en nuestras familias, comenzando por nuestro esposo y nuestros hijos, ¿sí? Bueno, vamos a seguir saludando estos minuticos a Patricia Ramírez, a Nubia Solís, a Martica Palacio, Martica, a Rocío Buitrago, siempre muy juiciosa, está con nosotros, un besito, a Ceci Moreno, a Lucero Obando, qué rico que nos acompañen en estas noches. Todos los miércoles, si el Señor nos permite, vamos a hablar de estas características específicas de una mujer que está llena del Espíritu Santo, de una mujer que refleja el carácter, que quiere buscar agradar a Dios, que quiere buscar agradar, ¿cierto? A su Padre, al que la llamó, al que la escogió, al que nos ha puesto un nombre nuevo, ¿sí? Vestidos pues como escogidas de Dios, nuestro llamado y lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Sé que no es fácil, sé que esto viene en un proceso, ¿cierto? Poco a poco, pero que el Espíritu Santo siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre, queremos entregarte en el nombre de Jesús nuestro corazón. Nuestro corazón, porque realmente es ahí de donde emana la vida. Nuestro corazón, porque es ahí donde reside nuestro viejo hombre, donde reside, Señor, aquellas cosas antiguas. Por eso tu palabra dice, os daré corazón nuevo y espíritu nuevo. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Abra sus labios y ore conmigo. Dígale, Señor, yo quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón si mi andar ha sido un andar queriendo buscar agradar al mundo. Perdóname, Señor, si me he dejado distraer por las cosas del mundo, por lo que los medios de comunicación, por lo que todo lo que pasa a mi alrededor me presiona. Perdóname, Señor, si he puesto primero, Señor, lo externo y he descuidado lo interno. Y he descuidado, Señor, mi vida espiritual. Perdóname, Señor, por bajar mi mirada de las cosas del cielo, como dice tu palabra, poner los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Yo quiero pedirte perdón, Señor, si por dejarme llevar de estas cosas he entrado en ansiedad, en miedos, en celos, en iras, en contiendas, aún, Señor, en enfermedades, por quererme ver delgada, por querer lucir mi cuerpo. He caído, Señor de los cielos, en pecados. Perdóname, Señor. Sé que tu santa presencia está dentro de mí. Sé que tú moras y habitas dentro de mi vida. Estoy convencida que separada de ti nada puedo hacer. Por eso hoy levanto mis manos y te pido, Señor, ayúdame. Que tu gracia, que esa gracia inmerecida me permita, Señor de los cielos, vivir, Señor, bajo esa nueva condición que tú me has dado, Padre. Y lo leíamos ahorita en Romanos, y lo leíamos ahorita en Efesios, y lo leíamos ahorita en Filipenses. Quiero vivir, Señor de la gloria, agradándote en todo, viviendo, Señor, en el Espíritu. Si yo camino en el Espíritu, entonces hacemos morir las obras de la carne. Abra sus labios y dígale, Padre, limpia mis ojos con colirio y renueva mi mente para que mis pensamientos estén totalmente ceñidos por tu palabra. Quiero que tu palabra, Señor, ciña mi entendimiento,
Que tu palabra, Señor, sea guardada en mi corazón y por eso procuraré memorizar, procuraré meditar en tu palabra, Señor, para que esa parte interna de mi corazón, Señor, sea realmente fortalecida, reverdecida para la gloria y honra de tu nombre, porque engañoso es el encanto y pasajera la belleza, Señor. La pasajera es la belleza. No me puedo quedar ahí, Señor. Yo oro por este puñado de mujeres, por estos corazones de estas mujeres. Señor, yo te pido que la presión del mundo, que el engaño de Satanás, que es el Dios de este mundo, Señor de los cielos, sea totalmente anulado porque ellas han decidido vivir en el Espíritu. Señor, yo oro por la fe de ellas, para que la fe de ellas sea fortalecida, Señor, y aumentada, y empiecen a andar como es digno tuyo. Señor, yo sé que tu Santo Espíritu les habla. No dejes de hablarnos, Espíritu Santo. No dejes de reargüirnos. No dejes de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. No dejes, Espíritu Santo, de todos los días llevarnos a buscar la presencia del Padre, interesado en que mi corazón sea totalmente limpio y libre de todas aquellas cosas que lo contaminan. Quiero, anhelo, pido y deseo un espíritu afable y apacible. Un espíritu, Señor, tranquilo. Un espíritu callado, que aprende totalmente a depender de ti. Te necesitamos muchísimo, Dios. Necesitamos ser ataviadas por tu presencia, amado Señor Jesucristo. Abra sus labios y dígale, Señor Jesucristo, revísteme de ti. Yo quiero despojarme de mi vieja manera de vivir, de mi vieja manera de pensar, de mi vieja manera de decidir. Yo quiero empezar a vivir y a disfrutar lo que tú tienes para mí. Gracias. Gracias, Señor, porque con equilibrio aprenderé, Señor de los cielos, a cuidar mi parte externa, pero también a velar y esforzarme por desarrollar en mi interior el carácter de Cristo. Mi condición de mi espíritu determina mi manera de actuar, mi manera, Señor, de responder a las circunstancias, a las situaciones, a las presiones del mundo y a los ataques del enemigo. Por eso necesito, Señor, que mi espíritu esté en una buena condición. Alabo y bendigo tu nombre, Señor, por los 3 días de ayuno que en la próxima semana empezaremos, Señor. Quiero pedirte de una manera especial que tú, Señor de los cielos, uses tu palabra para que cada una de estas mujeres que están ahora escuchándome y las que se conectarán después, Señor, sean tocadas por tu Santo Espíritu a través de tu palabra, Señor. Tu palabra es la que embellece mi corazón. Tu palabra, Señor, es un bálsamo. Tu palabra, papito Dios, es un aceite. Tu palabra, Padre de los cielos, en mi corazón, entonces me da vida, vigor, me rejuvenece, Señor, como las águilas. Alabo y bendigo tu nombre por esta tu palabra, Señor, por lo que hoy has hablado a nuestro corazón. Gracias. Elijo seguirte a ti. Abra sus labios y ore conmigo. Dígale, Señor Jesucristo, elijo seguirte a ti. Elijo morir a las obras de la carne. Hoy decido entregarme a ti, dejar que el señorío tuyo gobierne sobre mi voluntad, sobre mi mente, sobre mi corazón. No quiero dejarme llevar por mis pensamientos o por lo que desea mi corazón. Guárdame, Señor, guárdame. En el nombre de Cristo Jesús, quiero ser la mujer que tú
Señor, has determinado que yo sea. Te alabo y te bendigo y te doy gracias por escuchar mi oración. Bajo el poder y bajo la dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, te hemos orado con acción de gracias. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis amadas damas, Dios me las guarde y me las bendiga. Fue un tema cortico, pero muy especial. Ya saben, ahí está en la presentación, ahí están los versículos para que aprenda a orar por su mente, por su lenguaje, para que aprenda a hablar por cómo administrar su tiempo, su dinero, cómo administrar todo lo que el Señor le ha dado, talentos, dones, habilidades y sobre todo, ¿cierto? Nuestra vida espiritual. Un beso, que Dios me las guarde y me las bendiga, y si Dios nos permite, entonces nos vemos dentro de 8 días. Vamos a hablar de qué significa, ¿cierto? Mucho más profundo ese tener un espíritu afable, apacible, pero también que está muy ligado a vestirnos como escogidas de Dios. Que Dios les bendiga.